Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el pasado programa hablé en primer lugar del brote de cólera detectado en el sur, en Barahona, con motivo de la visita que me hiciera una delegación de Ciénega, de amigos, y me explicaron, y yo reproduje la explicación, que todo se debió a que se había afectado un acueducto por un derrisque, derrame, lejos de ahí. Habían puesto en funcionamiento un acueducto viejo y del río donde se tomaba el agua había un asentamiento numeroso de cerca de 800 haitianos. Y que ellos entendían que lo que tenían que hacer era alejar y sacar a esos haitianos, si son ilegales, claro está, someterlo a la deportación, a la repatriación, que es lo que corresponde. Pero en la semana observé en las noticias que también en Jarabacoa hay un brote. La autoridad publicó que había, no sé si 19 o más casos, que aunque no había todavía muerte, estaba el diagnóstico de cólera. Me preocupé porque es evidente que ese es un peligro que nosotros tenemos que atender con especial atención, con especial fijación, para decirlo mejor. Los ríos, los problemas de la falta de higiene de esa población invasora haitiana. Haití tuvo un brote terrible de cólera a raíz de la ocupación del Minustah. Se determinó que eran soldados del Nepal, del Himalaya, que lo habían traído. Y según un informe que vi en un momento, hará cosa de un año, no hay estadísticas, pero que el número de muertes allí es espantoso. Se dijo desde el principio, bueno, si está ahí, preparémonos, que va a llegar aquí porque están afluyendo millares de ellos ilegales. En un tiempo en que la frontera estaba muy, muy perforada. Ahora entiendo que hay cierto control y restricción, presencia militar, la construcción de la valla y esas cosas que son restricciones, no las finales, las debidas, pero sí camino de ellas. Esa es la esperanza. Y me decía un ingeniero muy versado en las cuestiones de agua, que la cuestión de los ríos y los baños imprudentes, los baños perniciosos, de gente que hace sus necesidades en sus aguas, y esas aguas pasar al consumo humano. Ese era un foco peligrosísimo de muerte, porque el cólera azota y mata. Yo creo que el gobierno debería de ponerle mayor atención a ese trastorno de salud. Y no simplemente ir de hallazgo en hallazgo sin tomar medidas. Por lo pronto, en esa montaña de Jarabacoa, me imagino que debe de haber otro pequeño asentamiento, pequeño de 400, 500, 600 mil, 800, 900. Y no hacemos nada con los enfermos, el hospital, el diagnóstico, si el foco sigue.
De manera que he querido tocar ese aspecto porque no quiero llegar al extremo, porque sería un exceso. Hablar de los acueductos. Podría producirse una infección de más envergadura y la población que pueda entonces afectarse, urbana, puede ser numerosa y pueden ser los daños muy lamentables. Es decir, es un aspecto que lo quise traer como una manera de suscitar el tema y tocar la necesaria preocupación por esto. Ahora nos llega una noticia. Ya habíamos visto, China alertó que había un virus que estaba en el aire, que no era de laboratorio, que le estaba produciendo mucho daño, especialmente a las personas vulnerables de edad o con quebrantos previos y a los niños con una especie de neumonía incoercible, imparable, que terminan por llenarse los pulmones de una baba blanca que no se sabe de dónde viene. Y me decía alguien cuando veníamos a grabar que ya estaba en Boston. Estados Unidos, creo que el Congreso mismo, solicitó por carta que restringieran los viajes a China, pero ya está en Boston. Puede que esté aquí de momento. Y eso es delicado, muy delicado. Eso en cuanto al tema de los virus y las enfermedades, que prometió la respuesta hace ya mucho tiempo, darle prioridad como información o comentario prioritario en el umbral mismo del programa. Las guerras. No me he sentado en la mecedora para grabar y me llega la noticia que parece, no lo he confirmado, que la tregua que se acordara para intercambio de rehenes por prisioneros, rehenes jamás prisioneros encarcelados Israel, parece que en las últimas horas se ha roto. La esperanza de paz parece que se esfuma y desaparece ese sueño de la humanidad de que se imponga la paz. Ya se tiraron unos misiles jamás a Israel. La reacción de Israel no se va a hacer esperar y previsiblemente ya mandaron a sacar la población civil del sur. Ya rastrearon el norte, ahora van para el sur. Y naturalmente obra de ejército y armamentos avanzados, con un Hamas refugiado debajo de los pisos, de los hospitales, de las cunas de los niños y cosas. La tragedia está pintada. Es decir, que las noticias no son buenas. Las guerras son, como se dice, se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo terminan. Y esta de Medio Oriente es interminable. Es una guerra de siglos, si se quiere, bíblica. Y la humanidad está en el filo de esa navaja. El peligro de que escale. Si escala, porque Irán, el de los ayatolás, está detrás de Hamas y de Hezbollah.
Y evidentemente Israel sabe cuál es la posición de Irán el día que llegue a desarrollar su arma nuclear. Desaparecerlo en 24 horas, pulverizarlo. Y es previsible que eso escale de mala manera y no se sepa quién pulveriza a quién o si se pulverizan ambos. Y con ello el mundo entero entra en el conflicto casi de su extinción. Como ustedes podrán apreciar, las noticias no son buenas. Yo les decía, recordándole a unos amigos, es una paz tan difícil de alcanzar. Fíjense, Arafat, el líder de Al-Fatah, de los palestinos, y Yitzhak Rabin, un importante primer ministro israelí que fuera héroe de guerra en el 48, firmaron un acuerdo en Noruega y estuvieron en Camp David con el presidente Clinton. Iba a ser estable, porque se admitía o se concebía la formación de un Estado palestino y el respeto al Estado de Israel. Ambos, Rabin a tiros, el otro en forma, ya se sabe, insidiosa, Arafat, ambos murieron. Porque el fanatismo y la hondura de los rencores y de los desencuentros se llevan de encuentro a los mejores propósitos de paz. Es decir, que tampoco las noticias son buenas acerca de las guerras. Ucrania, ya el invierno parece que va a terminar como debe terminar, no puede terminar de otro modo. La superpotencia que es Rusia no va a ceder a lo que Occidente ha estado a través de Zelensky, el ucraniano, abandonar los terrenos ocupados, que ya incluso están incorporados a la Federación Rusa, donde hay una población predominante de habla rusa. Y eso, ahora faltan puntos nodales difíciles, sensitivos. Kiev, la capital, y Odessa, el puerto único que le queda hacia el sur, a Ucrania. En definitiva, el mundo sigue montado, como diría el eximio profesor de criminología, don Constancio Bernardo del Quirós, montado a grupa de la yegua brava de la guerra. Él definía la guerra civil de su pueblo así: la yegua brava de la guerra. Ahora bien, situémonos aquí, entre nosotros. ¡Qué horror! Cuántas cosas están ocurriendo y por ocurrir. Es lo peor. Y nos las están sirviendo como un almuerzo, un desayuno en las noticias de todos los días. Haití. Primero surgió la cuestión de Kenia. Kenia, que había ofreció 1,000 hombres a los estados voluntarios que habían pedido permiso a la ONU para bajar a Haití, supuestamente
favorecer el entrenamiento de la policía haitiana y poder acabar con las pandillas criminales. Eso era lo que se decía. Una ONU que dijo, sí, lo autorizamos, pero la fuerza que surja es ajena a nosotros. Todo se reducía a que en el Consejo de Seguridad de ONU, China y Rusia tienen poder de veto. Y habían dicho, no, lo que el pueblo haitiano espera es otra cosa. Intervención militar ordenada y controlada por ONU, no. Escogieron ese tipo de camino, de atajo, fuerza voluntaria, pero ajena a ONU. ¿Qué ha ocurrido? El presidente de Kenia, Ruto, en una reunión en la Unión Europea, donde estaban los máximos exponentes del poder de los estados de Europa, dijo, no son 1.000 hombres los que deben de ir a Haití, sino 5.000. Pero Unión Europea tiene que apoyar a esa expedición para que pueda ser legítima. ¿Oyeron ustedes? El presidente de Kenia le decía a los europeos, vengan, hay muchas naciones africanas que van a aportar tropas, no 1.000 que nosotros ofrecimos, sino 5.000 que se necesitan. Pero es ilegítimo, es una aventura ilegítima, a menos que ustedes no den la cara y la apoyen. Óigame, ¿por dónde vamos? Ustedes quieren un retorcimiento tan vergonzoso como el de ONU, la hipocresía, esa forma taimada de planear lo peor, que un presidente de Kenia, que tiene el problema de que una corte de Kenia le dice, no señor, esa fuerza no va para Haití. Y dice en su fallo, es una aventura muy arriesgada. Y el Parlamento con los políticos dijo, sí, va. Pero se trabó todo. Ahora es el presidente de Kenia que le dice a los señores de Europa, vengan. No uno, repito, sino 5.000. Pero con el apoyo de ustedes para que sea legítima. Lo que indica, lo que aprobó ONU no es legítimo. Es una especie de, bien digo yo, de legión extranjera, formada por policías que podrían actuar por la libre, con la ferocidad y la forma despiadada que actúan estos cuerpos de legiones mercenarias para Haití. Bueno, estamos bregando con Kenia y si viene o no viene la ayuda militar, miren por dónde va. No hay Kenia de momento. Habló el presidente Ruto en Europa. En medio de esto, Estados Unidos expresa preocupación porque en 28 horas 3 o 4 líneas aéreas de esas un tanto piratescas hicieron 37 vuelos de haitianos para Nicaragua. Oh, Nicaragua, sí. América Central, sí. No hay tropas rusas entrenando
a las fuerzas militares de Nicaragua? Sí. Entonces surge la versión de que se está preparando una expedición de izquierda revolucionaria haitiana, izquierda bolivariana, con muchas raíces en Venezuela, y el presidente Maduro, que tiene veneración por la causa haitiana, como una manera de honrar a Bolívar, dice él. La respuesta, su programa reclama, sin ninguna jactancia, más bien con pesar, ¿cuántos meses tiene este programa advirtiendo de que los peligros sobre la isla de Santo Domingo, el Estado más que colapsado, evaporado de Haití, que ya en febrero se vence el plazo escrito, no hay un vacío de poder, no hay manera de evitarlo, organizar un sainete, una farsa de elecciones, pero y el Estado nuestro, que sí está organizado, sí tiene instituciones, libertades públicas, con sus luces y sus sombras, es natural, pero la convivencia de la República Dominicana, que decía don Felipe González, ese legendario jefe de Estado, jefe de gobierno de España, en una visita reciente, lo que no se puede consentir es que se turbe la convivencia de los dominicanos. Óigame, ¿cuántos meses, repito, empleó la respuesta para decirle a sus oyentes? La geopolítica tradicional, la histórica, Francia, Canadá, Estados Unidos, que ha buscado de mil maneras la fusión de los dos estados, que ha creído que solo se puede salvar el problema de Haití si se fusionan los dos estados, que trabajaron para eso en una forma infame. Se buscaron las élites de allá, que sabemos cómo la acaba de calificar la propia ONU de brote sorprendente de pudor, inusitado. Es una élite empresarial profundamente mafiosa, porque trabajan con capitales de la droga del mundo. Y la República Dominicana. La resistencia que el gobierno actual ha hecho en foros internacionales. No vamos a permitir, no pueden pensar que la solución de Haití está en la República Dominicana. La solución de Haití hay que buscarla en Haití. La comunidad internacional es la que tiene que presentarse y cumplir sus deberes. Toda esa prédica internacional que el presidente Abinader ha venido sosteniendo, seguida de pasos de lo que yo llamo un gesto en proceso, de defensa de la patria, está en proceso porque todo es, ¿y mañana qué va a pasar? Ya sabemos la provocación del canal, del masacre, la irrupción en el territorio, en la franja nuestra, entre la frontera real y la verja muro fronterizo. Esperando todos que el ánimo del presidente Abinader se sostenga, más que sostenerse, se endurezca
y que llegue a advertir con medidas todavía más severas, que no pueden pensar en una solución de Haití a costa de República Dominicana, porque República Dominicana merece su convivencia pacífica y democrática. Pero, ay Dios, noticia de último minuto, de últimas horas, Guy Philippe, un personaje que estuvo aquí exiliado y desde aquí preparó fuerzas para derrocar a Aristide. Un personaje que fue importante en la policía haitiana, en Cabo Haitiano, que ha tenido una serie de participaciones allí espectaculares, que fue elegido senador y no lo dejaron acceder cuando había ya la posibilidad de elecciones, que fue acusado en el 17 de haber protegido cientos de cargamentos de droga, de la droga del mundo, en ese país libre para la droga, que Estados Unidos lo reclamó en extradición, se lo llevaron, que lo condenaron, él admitió su culpabilidad, y que de repente Estados Unidos lo devuelve a Haití. Dice el reportaje de prensa, haciendo, creo que el Diario Libre, el recuento, que el personaje sombrío, tremendo, tiene aspiraciones mesiánicas, dicen los informes internacionales. Creo que hay un profesor, Fatton, de la Universidad de Virginia, que lo define, una especie de líder mesiánico, se cree, y que aspirará a la presidencia. Viene, Estados Unidos lo manda porque el vacío en febrero se va a establecer. Y si viene la expedición de Nicaragua, la guerra civil, ya no a base de la pandilla un tanto, no un tanto, no, muy desacreditada por las barbaridades que cometen. Imagínense, hay un informe, lo publicaron los diarios de aquí, en el Alto Artibonite, las pandillas, en el último año, oigan esto, han producido 4.000 asesinatos. 4.000 asesinatos. Y 1.954 secuestros. ¿De quiénes? De trabajadores en áreas arroceras que tienen allí, en ese valle del Artibonite. Le exigen la cosecha a los dueños, si no la entienden los matan o los secuestran. Hay que darle la mayor parte de la cosecha a las pandillas. Un informe horrible. Pero Guy Philippe tiene vínculos históricos con muchos miembros de las pandillas criminales que eran policías, cuando él era una autoridad de la policía de Cabo Haitiano. Han armando la guerra formal, lo que pueda venir como expedición revolucionaria a ocupar el vacío. Lo que yo hemos llamado aquí en el programa una segunda edición de República Democrática del Socialismo del siglo XXI en el Caribe y América. Si vienen, ¿quién lo va a resistir? Guy Philippe
Ya no es barbecue. El barbecue pasa a ser, o puede pasar a ser, una especie de handyman, un hombre a la orden. Pero el pesado, el político, el que tiene historial, Guy Philippe, lo traen. Y es tan extraña la situación que dice el informe: será llevado a Estados Unidos, de Estados Unidos a Haití, perdón. Allí será apresado al bajar, llevado ante un tribunal por no sé qué infracción que tiene pendiente en Haití. Y no por lavado de activos, porque los cargos de droga y protección de los cargamentos se juzgaron en Estados Unidos. Esto es algo pendiente en Haití. Será exonerado de responsabilidad y la policía lo dejará en libertad. Ustedes están oyendo. El personaje que traen va a una justicia que se sabe que lo va a exonerar para habilitarlo. Bueno, leyendo esas cosas, yo debo confesar, sentí una especie de pena con algo que he comentado muchas veces. En el año 2005, el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana fue a Haití en una visita. Dice el informe, el recuento, que iba en una prueba de ser el primer presidente dominicano que visitaba Haití. ¿Qué ocurrió? Turbas armadas, violentas, asediaron los lugares donde estaba la Casa de Gobierno y su escolta, en forma valiente, salvó al presidente de la República Dominicana de ser linchado por esas turbas asesinas de Haití. ¿Quién se señaló que estaba en el frente y debajo de esa acción? Guy Philippe. Guy Philippe. Él lo negó, no, fuerza de él. Ahora vuelve. ¿Por qué sentí yo ese pesar tan peculiar, Yo en el 2005 volví al gobierno de Leonel Fernández. Ya había sido 4 años presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y en el 4 no entré, no me llamaron, pero en el 5 se hizo un acuerdo y volví al gobierno. Asesor en droga y la comisión de ética, muy bien. ¿Cómo me enteré yo de que un incidente tan grave había pasado? ¿Me lo comentó el presidente? No me lo dijo. Caramba, me lo dice un tercero, amigo de los oficiales de la escolta, que le contaron que llegaron a la embajada ilesos en carros, en vehículos blindados, pero los tiros al aire no quedaba una cápsula en los cargadores de las ametralladoras de la escolta del presidente dominicano. Fue severísimo el incidente. Entonces yo, como él no me comentó nunca nada, yo tampoco se lo comenté. Lo que hice fue tratar de interpretarlo. La explicación que se dio fue un poco difusa, sofocó
la información para que no viniera plenamente. Imagínense, a nosotros nos mandan un presidente en esas condiciones. ¿Qué podía pasar aquí con la gente de ellos que está aquí? Entonces yo dije, el silencio del presidente Fernández fue razonable, porque esa información pudo detonar incidentes graves aquí y turbar la paz. Tenía sentido. Sin embargo, pasan los años y llega el año 23. Se descompone aquel Estado, se disuelve, se arma todo lo que se ha armado, incluyendo la muerte de su presidente en su habitación, junto a su cama. Óiganme, por un comando colombiano de 20 hombres, un espanto. Surgen los problemas. Y esta es la hora que se habla de dialogar con Haití. ¿Dialogar con quién? Al presidente Fernández, a mi amigo personal, Leonel Fernández, que como yo he explicado, yo no muevo mis afectos personales en una mudanza así. Metan eso en un camión y llévenselo. No. Yo tengo diferencias políticas serias, estratégicas, de visión sobre esto. Yo comprendo sus relaciones de amistad con Clinton. Yo fui incluso testigo del 96 al 2000, cómo se trató esa relación. Después hizo una relación excelente con Preval. Bien, yo lo vi siempre como era parte de su política. Llegó Obama, igual, intelectuales ambos, con la afinidad que da la condición de intelectual. Miren por dónde vamos. Obama, con su innegable ascendiente sobre Kenia, porque su padre era de Kenia, fue el de la idea, de seguro, para formar esa fuerza multinacional, pero ajena a ONU, con estados voluntarios, encabezando la Kenia. Su patria, su madre patria, por ser la cuna de su padre, su otra madre patria. Esas relaciones de amistad, evidentemente, han incidido en muchas de las posiciones de Leonel Fernández. Él parece que siente una preferencia, diríamos, no sé, intelectual o espiritual, amigos de esa importancia que lo distinguen, no hay duda. No llevarle la contraria, no hacer cosas que puedan a ellos producirle desagrado. A sus amigos, ahora con el canal ya lo vimos, su partido se excedió en una forma penosa. Hablaron de que las medidas de defensa nuestras eran un chantaje a Haití. Y desacreditaron todas las acciones de aquí, incluso acusaron al gobierno de estar fomentando la guerra. Guerra es la que viene. ¿Fomentada por quién? Por sus amigos, que están ahora preparando el lado paramilitar, como una manera de decirle a Rusia y a China: si traen sus fuerzas de izquierda para acá a tomar el poder para una república democrática del socialismo 21, nosotros tenemos aquí cómo hacerle frente.
a tiros. Por eso esas armas tan avanzadas de las pandillas, por eso las pudieron obtener tan rápidamente después del magnicidio. Y mientras tanto, el derrame de población hacia República Dominicana, que ha sido contenido considerablemente como derrame, aunque no se han cumplido aquí los rigores necesarios de la legalidad para ir enviando todo ilegal. No hay razón de que permanezca aquí como están establecidos en 463 asentamientos, pequeños municipios, digo yo, según el censo tan costoso que no se sabe en qué paró. Entonces yo digo, ¿cómo una amistad personal en esos niveles puede ser a veces provechosa y a veces desastrosa? Porque evidentemente la causa nacional requiere y ha requerido de que un hombre de la importancia, de la prestancia, de la cultura, de las relaciones de Leonel Fernández estuviera hombro con hombro con el presidente de la República en su defensa. No ha sido así. Por eso digo, ese pesar especial lo he sentido y lo expreso aquí, no para mortificar, ni alelillar, ni controvertir, sino para que él sepa cómo yo estoy percibiendo el camino extraviado, penoso, de consentir que su prestigio, sus condiciones magníficas de 3 veces presidente de la República Dominicana caigan en ese giro penoso, de coincidir con esa pandilla de mafiosos, de élites y los Joseph y eso, y los Gay Philippe, el mismo que quería matarle. No. Entonces, nosotros estamos viendo el problema como si estuviéramos en una grada amable, en la sombra, viendo el juego, en la población, porque el gobierno evidentemente ha estado, y las Fuerzas Armadas sobre todo, han estado activas y presentes, y parece que el asunto se ha organizado, que hay otro tipo de disciplina, que la frontera de hoy no es la de hace algún tiempo. Eso es verdad. Cuando el presidente dice la prueba biométrica es innegociable, le está diciendo comercio, sí, como no, limitado. Ustedes vienen y compran, pero todo el que pase por ahí tiene que ser captado por la prueba de biometría para saber quién es, porque allí no hay identidad, allá no hay registro civil. Los niños nacen y no tienen nombre, y las niñas, lo que le pongan, pero no un Estado. Es decir, lástima que los bríos nacionales no se hayan podido compactar en una muestra, en una prueba de unidad nacional blindada, poderosa. Estamos en desacuerdo con el gobierno porque está haciendo un tipo de política errada, porque no construye, que lo que construye no sirve, todas esas cosas. Bueno, eso es un pleito político, electoral, comprensible. Pero
un momento, en la cuestión de la seguridad de la República Dominicana, andamos juntos todos. Ahí no hay diferencia. No se ha podido. No se ha podido. Todas las majaderías de la gallera electorera, toda esa turbidez, ese laberinto de engaños y traiciones y murmuraciones que dan pena. Yo escribí la pregunta de esta semana. Como siempre, la respuesta le da una manita a su hermanita menor, la pregunta. Menor porque se estableció en el 2017, y la respuesta viene del 1988. Es más adulta, es más vieja, ¿no? Yo escribí, grumetes nuevos de la nación, de los destinos de la nación, haciendo una alusión a algo que tengo muy en el espíritu desde hace muchos años, y voy a explicarlo. Puse debajo del título la definición de grumete, que se acerca a una embarcación, sobre todo en los tiempos de embarcaciones menos modernas. Y comienza a aprender el oficio de la marinería, muy joven, tratando de llegar a ser marinero y después capitán. Eso es un grumete. Entonces yo escribí en la pregunta, los grumetes de la nación a futuro. Tenemos 4 que van en este siglo. Grumetes. Si se toma en cuenta que en el siglo pasado tuvimos capitanes formidables de tormenta. ¿Por qué digo que yo uso mucho los símiles y la evocación del mar y la navegación cuando me refiero en los artículos y en los discursos? Porque me ocurrió algo que voy a contar ya para refrescar algo del programa. En 1985, la Fuerza Nacional Progresista fue a Nueva York junto con el doctor Joaquín Balaguer haciendo un trabajo conjunto. Había pasado los 84, horrible, la matanza del 84, pero el reformismo tenía una baja grave, había perdido elecciones. Y el propio doctor Balaguer en un momento me requirió, me mandó a que hiciéramos el trabajo conjunto. Fuimos a un hotel en New York, importante, no recuerdo su nombre, cerca del Waldorf Astoria. Y ahí se hizo un acto formidable. Y hablo para los compatriotas que están especialmente en New York. El doctor Balaguer presidiendo el acto, y a mí me tocó un turno. Yo era uno de los oradores. Entonces comencé el discurso evocando unos versos chilenos titulados Despedida a la orilla de los mástiles, que dicen: capitán de todos los navíos perdidos, ponte tu traje de tormenta, tus condecoraciones de amores naufragados, y toma el timón que cambia el rumbo a las estrellas. Y seguí. Habíamos tenido una experiencia, Joaquín, Ricardo y yo, que fuimos en una visita del Departamento de Estado y habíamos estado en el New York Times. Y unas 2 periodistas norteamericanas que nos oyeron hablar de la posibilidad de que Balaguer fuera presidente en el 86, se nos rieron en la cara,
pero si está viejo y está ciego. Ese es un viejo capitán, conoce la travesía del poder. Después, yo lo vi tiempo después aquí, y él inesperadamente me dijo: tú utilizaste una figura en el discurso en Nueva York, que yo creo que es muy acertada en cuanto a que si hay dos cosas que se parecen, es el ejercicio de la presidencia y el poder, y el mando de un capitán de un barco navegando en un mar proceloso, que puede estar cargado de tormentas. En aquellos tiempos en que no había los medios para determinar por dónde andaba la tormenta. Esto es un viaje, gobernar. Y son tantos los trastornos grandes, pequeños y medianos, que se necesita mucha serenidad y mucha destreza para poder enfrentarlos. Yo ahora le digo a los 4 grumetes que han gobernado en mi país del 2000 al 2020, la gran causa nacional, la supervivencia de la República Dominicana, es decir, la gran tormenta, no fue enfrentada, no ha sido enfrentada todavía con los niveles de eficacia que demanda una situación tan crucial y desesperada. Gradúense como viejos capitanes, evadiendo las tormentas, venciéndolas más bien, que el pueblo es apto para participar en esas luchas, pero hay que encabezarlo. No puede seguir dando tumbos el mando político nuestro en ese aspecto sensible de la independencia nacional, de la autodeterminación, de la supervivencia de la patria dominicana. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, canales 33 de Claro, 3 del cable, nuestra versión central, que asimismo del impacto a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, canal y 7 de la mañana de lunes, canal 52 de Claro, 22 del cable, reproduce este programa. Los canales, amigos, no los puedo dejar, así sea de conjunto, que tan amables son reproduciendo este programa en horas diversas. Gracias. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes ya en diciembre, como estamos, en su primera semana, en otro programa de La Respuesta. Y seguir cumpliendo deberes ineludibles. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.